Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pratani Nirvishesha Sundravani Vasudhyana Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srimati Gauravani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srimati Gauravani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srimati Gauravani Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Qué grande, buenísimo. Bueno, entonces ahora, para seguir con esa modalidad tan estática, vamos a tener la clase nada más ni nada menos que Eka Canta, ¿verdad? Hare Krishna. Bueno, vamos a subir más los decibeles, vamos a tratar de subirlos, porque son conversaciones entre Narada y Vyasadeva. Es el canto primero, capítulo 6, el texto es el 15, ¿verdad? Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Texto dice, Tasmin nirmanuje haranje pipalopasta sritaha atmanatmanan atmastan jatasrutan achintayam. Significado, o traducción, perdón. Después de eso, bajo la sombra de un árbol bañano, de un bosque deshabitado y usando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma que está situada dentro, tal como lo había aprendido con almas liberadas. Significado por Srila Prabhupada. Uno no debe meditar según sus propios caprichos, se debe saber hacerlo perfectamente bien, conforme lo indican las autoritativas fuentes de las escrituras. A través del medio transparente de un maestro espiritual genuino y mediante el debido uso de la inteligencia, entrenada para meditar en la superalma que mora dentro de cada ser viviente. En ese estado de conciencia se desarrolla firmemente un devoto que, a través de la ejecución de las órdenes del maestro espiritual, le ha prestado al Señor un servicio amoroso. Sri Naradaji se puso en contacto con unos maestros espirituales genuinos, los sirvió sinceramente y obtuvo la iluminación como era debido. De eso comenzó a meditar. Onam yanati verandasya gyananjana salagachak surumilitan yanatas maisri gurave namaha. Bueno, muchachos. El balón, la pelota, estaba en el campo, en el territorio de los viajeros constantes, ¿no? De estos viajeros que acumulan millas, que acumulan sabiduría, conocimiento, y cayó en nuestro campo, en nuestro territorio. Ahora estamos jugando de locales, los que sentamos cabeza, como decía Gandini ayer, los que vamos a echar raíces, los que somos sedentarios. Porque Srila Prabhupada definitivamente enalteció una actividad y nos dio una función, nos dio una misión, un propósito, tanto para los viajeros permanentes como para los que somos sedentarios, para los que tenemos una función, un deber. Y ambos le agregan contenido, le agregan valor a la vida de las personas. Dentro del movimiento surgieron dos corrientes. Uno de los que decían que estos textos había que tomarlos literal. Entonces uno dice,
¿hasta dónde eso es práctico y eso es real? Porque hasta dónde, por ejemplo, lo que en Oriente es aceptado, es valorado, da un status quo, en Occidente no es muy bien visto, no es muy bien aceptado. Por ejemplo, si yo en este momento digo, ok, me voy a sentar debajo de un árbol, eso no es bien visto. Socialmente, psicológicamente, emocionalmente. Lo primero que yo voy a dar el mensaje, lo primero que yo voy a tratar de comunicar es que fracasé, es que fui derrotado, que fui víctima y no pude con los retos y con los desafíos de la vida. Socialmente en Oriente eso es bien visto, eso es aplaudido, eso es honrado, eso es venerado. Entonces Prabhupada transformó esa actividad y nos volvió misioneros, nos volvió unos misioneros. Entonces, tanto las personas que estamos en nuestros hogares como las personas que están viajando constantemente van con una bandera, van con una misión, van con un propósito. Y dentro de los propósitos, ya que estamos jugando en nuestro territorio, es generar embajadas. No sé si ustedes conocen el ejemplo que Charet durante décadas lo dio. Las embajadas, aunque están en un territorio, cuando usted pisa esa embajada, ya no cumple las leyes ni la constitución del país donde está. Cumplen las leyes, la constitución y las normas de la embajada. Entonces, Prabhupada quería que los hogares de la comunidad, de sus misioneros, fueran embajadas de Vaikunta, es decir, que la persona apenas tuviera contacto con un Vaishnava, automáticamente las personas empezaran a sentir esa energía, ese tiempo y ese espacio que está fuera de las modalidades de la naturaleza material, es decir, de la pasión, de la ignorancia, y por lo menos respiren bondad. Cuando uno entra a la casa de un Vaishnava, es muy interesante porque automáticamente usted entra a otra atmósfera, entra a otro ambiente, o sea, inmediatamente se siente. Y entonces ahí se está cumpliendo el propósito, allí se está cumpliendo la misión, ¿verdad? Aparentemente sí es un hogar de ladrillos, ese es nuestro Vayan Kutir, este es nuestro árbol baniano, ¿sí me entienden? Porque Narada Muni sí se sentó debajo de un árbol baniano. El árbol baniano en Oriente tiene un significado muy poderoso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición, allí es donde parten grandes seres, grandes almas espirituales, autoridades. Entonces esto es culturalmente aceptado. Entonces por eso son lugares de peregrinaje. Son lugares que, o sea, todo sabio sabe que cuando ve un árbol baniano, que es una gran ceiba de 8, 10, 15 metros de diámetro su tallo, pues eso da refugio. Sin embargo, no es solo por el refugio, sino es por el significado, la intención. Entonces, en el movimiento surgió eso, personas que literalmente querían seguir las instrucciones que daba el Bhagavatam o que daba Prabhupada. Y estamos los otros, los que vamos por la intención, por el propósito, por el deseo. ¿Cuál era la intención de Prabhupada? ¿Cuál era la misión de Prabhupada? ¿Cuál era su función de venir a Occidente? Entonces ahorita Charedek acabo de colocar un post muy interesante. Él cargó sobre sus hombros toda la responsabilidad, ¿no? de el movimiento. Se trasnochó, se preocupaba por sus hijos, estuvo todo el tiempo atento a la administración y nos entrenó. Entonces, aquí es válido y es súper valioso encontrarnos con estas dos posturas, con los viajeros que quieren acumular villas, con los viajeros que quieren encontrar su razón de ser viajando, y estamos nosotros los que de una u otra manera estamos sedentarios, y con esta misión y con este propósito para nosotros cada día es una aventura, cada día es una razón de ser, porque cada día nosotros encontramos una manera de servir a Krishna, de evolucionar dentro de la conciencia de Krishna, de ver, por ejemplo, ya hoy es jueves, uno dice, y se fue la semana, ya por Dios, ¿qué pasó? Y gracias gracias a esta Bhakti Sadhana, el tiempo se nos está pasando y bueno, nosotros decimos, bueno, estamos avanzando, hicimos algo importante por el ser espiritual, porque Prabhupada nos dio un significado, Prabhupada nos dio un valor agregado a nuestra vida, porque estamos construyendo. Y eso es muy importante.
construir. ¿Qué estamos construyendo? Es exactamente como los que tienen casa de campo se dan cuenta que está el gusano. El gusano tiene que pasar un montón de pericias para que los depredadores no se lo coman y no se lo devoren, los pájaros, las aves. Y el hombre llega así, ¿no? Así a una ramita, y en su ramita el hombre construye su casa y después se transforma. De la misma manera nosotros, aquí en este estado, ¿qué estamos construyendo? Entonces, aquí lo que nos está dando Narada Muni, los maestros espirituales, es que construyamos un carácter, construyamos una manera de ser que nos permita a nosotros avanzar y evolucionar e ir cumpliendo nuestros propósitos e ir cumpliendo nuestras metas dentro de la conciencia de Krishna. Y para eso es necesario construir. Y pues ahí cabe la analogía de los tres cerditos, ¿no? De los que no construyeron sobre sus bases, ¿no? Que vino el lobo y sopló y se derrumbó, y vino otro y se derrumbó, pero aquel que construyó sobre cimientos firmes, estables, las adversidades no lo tumbaron. Entonces, fíjense que ambas posturas son valiosas, ambas posturas, tanto del viajero como de la persona que sienta cabeza, que echa raíces, ambas son valiosas dentro de este movimiento porque ambos son referentes, ambos son lugares de luz en un mundo donde hay turbulencia, donde hay caos, donde hay polarización, donde en serio este pandemia nos permitió ver de que hay un montón de procesos que realmente se habían desviado. Y aquí Prabhupada vuelve y nos enfoca que tenemos muchos maestros espirituales, tenemos muchas personas que nos pueden aportar, que nos pueden guiar a nuestro proceso. ¿Por qué Prabhupada hace énfasis en dejarse guiar de un maestro? Porque el maestro adapta, tiene la potestad de adaptar la función, la naturaleza, la energía del candidato, ¿verdad? Y de esa manera lo optimiza, lo potencializa. Exponencialmente esta persona se vuelve más eficiente. O sea, es algo como el ejemplo que ponemos del cero, ¿no? El cero, el valor del cero, para los que estudian matemáticas, eso es brutal, porque el cero a la izquierda no tiene ningún valor, pero pongámosle ceros a la derecha y eso crece y crece y crece. Es una cosa que uno dice, wow, y eso es conciencia de Krishna. O sea, es ese valor agregado que le da el maestro espiritual, es ese chip que le permite leer los programas, interpretar los mensajes, las señales que le da Krishna a través de su energía. Entonces, eso es lo que tenía que compartirles a ustedes. Es muy importante esta comunidad, es como la columna vertebral, son focos de luz. Estas personas que sientan cabeza, como dice Candini, como decía Markandeya en otros días, son personas que de una u otra manera los mendicantes aquí en Occidente no son bien vistos. O sea, uno dice, yo soy mendicante, eso no es muy bien visto. Pero si yo digo, yo soy misionero, no importa si soy soltero, si soy casado, eso es otra cosa. Y eso es lo que hizo Prabhupada. Nos dio una misión, nos dio un estatus que nos permite a nosotros darle un significado y un valor a nuestra existencia. No sé si ustedes quieren comentar algo. Sé que me quedaron muchas cosas por fuera, porque aquí habla mucho del maestro espiritual. El maestro espiritual, más adelante lo vamos a ver con lupa, pero aquí lo que a mí rescato de esto es que el balón cayó sobre las personas que tenemos cola, ¿no? Que no nos podemos mover así libremente, ¿no? Y Narada Muni, por ejemplo, ¿en qué se convirtió? ¿El qué construyó? Es el viajero del tiempo. Este señor no necesita documentos, no necesita sacar licencias, no necesita sacar permisos, y asiste a las asambleas de los que toman decisiones. El hombre no necesita, venga señor, usted no está inscrito acá, no, el hombre entra tranquilo, no le piden nada, no necesita maleta, no necesita dinero. O sea, miren quién se convirtió, qué fue lo que él construyó.
Entonces es muy interesante. Entonces no sé si ustedes quieren agregar algo. Andini, por favor. No, me encantó lo de Vaikunta, las embajadas de Vaikunta, eso fue muy alucinante. Me hizo acordar la granja donde yo estuve ahí en Australia, y qué lindo para mantenerlo, ¿no? Que representar eso, ¿no? La cocina de Daksha es otro lugar que representa a Vaikunta ahí también. Claro. No, muy lindo, muy bueno. Sí, cualquier Vaishnava que tenga su Vayan Kutir, porque nosotros, o sea, pensábamos eso. Ya, yo conocí un devoto y él tomó eso, dice, no, me voy para retirarme debajo de un árbol. Y todos, ¿en serio? O sea, eso socialmente no se ve. Y obvio, eso no le funcionó. Eso no funciona. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste Narasingaya, Narayane, Hiranyakashipu Vasa, Thank you.